tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Juntos pero no revueltos. Bienvenidos. Aquí hablamos con todos, de todos y para todos. Yo soy Juan Shein, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir a tres invitados especiales. ¿Qué no se ha hablado? ¿Qué no se ha hablado de la AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Se ha hablado desde las tlayudas, que si el señor del trompo de tacos, que si los baños no tenían agua, que si la luz, y bueno, entonces lo que queremos es que este programa sea un programa en donde ustedes reciban la información de tres expertos, de tres voces autorizadas. ¿Qué es lo que no se ha dicho? Lo que no se ha dicho es precisamente de lo que hoy vamos a hablar en este programa. Y me da muchísimo gusto recibir, voy a empezar por las damas primero, a alguien a quien ya hemos tenido el gusto de tener en nuestro programa, María Larriba, la primera mujer controladora aérea en la historia de México. Estimada María, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, María, un placer. También con nosotros tenemos a José Alfredo Covarrubias. José Alfredo es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, a quien recibo con muchísimo gusto. José Alfredo, un abrazo hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan. Aquí a la orden. Gracias, José Alfredo, un placer. También está con nosotros Ángel Iturbe. Ángel es secretario de organización del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan, a la orden, un placer. Gracias. Igualmente. Bueno, tres voces autorizadas y quiero empezar, pues empezamos por las damas, evidentemente. A ver, estamos ya prácticamente a 4 días del inicio de operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. María, ¿este es un aeropuerto internacional o se le dio la denominación de aeropuerto internacional porque vino un avión que aterrizó desde Venezuela? Es decir, ¿esto es en lo único que se basa para decir que este es un aeropuerto internacional hasta el momento, María? No, de ninguna manera. Lo que ocurre aquí es que la construcción, el equipamiento y todo lo que corresponde a Santa Lucía ha sido muy desordenado. Y entonces la certificación pues fue por decreto. O sea, el presidente y las autoridades aeronáuticas emiten un escrito donde dicen que está certificado y que es internacional, pero eso no es lo que se necesita. Lo que tenían que haber hecho es contratar una empresa certificadora, que hay muchas, o bien recurrir al Colegio de Ingenieros en Aeronáutica o de los Arquitectos de México y pedirles a ellos que hicieran la certificación. Ahora, ¿por qué nadie cree en nuestras certificaciones, aunque sean por decreto? Pues porque la autoridad aeronáutica está degradada. Entonces no puede certificar nada en esa condición. Entonces, no hay tal certificación. Perdón, Es solo un anuncio del gobierno. Cuando hablamos, María, degradada es porque se le degradó a México a la categoría 2, ¿es correcto? Exactamente, se degradó no al país y no a las aerolíneas, eso es muy importante. El que está degradado es la autoridad aeronáutica porque no ha tenido la capacidad de demostrar que puede supervisar el sector aéreo con eficiencia. Por eso está degradada la autoridad. Pero cuando eso ocurre, pues se toman medidas en contra de toda la aviación. O sea, ninguna aeronave ni ninguna aerolínea puede entrar a espacio aéreo americano con un nuevo horario o con un nuevo mercado, porque al estar degradados está la prohibición del crecimiento de nuestras aerolíneas. Y lo malo de eso es que el crecimiento del mercado de nuestro país, aunque sea internacional, lo van a cubrir las aerolíneas extranjeras. Y ese es el daño que se le hace a la aviación cuando estamos degradados como autoridad aeronáutica. Ahora, un poquito para entrar en contexto, digamos, ustedes tres que son voces expertas. Esta historia comienza hace prácticamente poco más de 20 años, cuando se planeó el aeropuerto de Texcoco, hasta donde tengo entendido, que se supone que se debió haber comenzado a construir en el sexenio del presidente Vicente Fox. Ustedes deben de recordar, digo, esto para dar un poco de contexto, que en aquel entonces, cuando se escogió a Texcoco, parece que lo que hubo fue una mala negociación con los habitantes de San Salvador Atenco. ¿Alguien de ustedes tiene un poco más de contexto acerca de esto? José Alfredo. Bueno, yo estuve en el grupo asesor. ¿Sí? Yo estuve en ese grupo. O sea, yo estuve 2 años junto con expertos de todos los colegios y de todas las especialidades,
examinando las posibilidades de un nuevo aeropuerto. En ese momento las opciones eran Tizayuca o Texcoco, y como cada proyecto aeroportuario estaba en distinto estado de la República, pues la decisión del gobierno es, ustedes expertos estudien dónde poner el aeropuerto y nada más nos dicen dónde lo vamos a hacer, porque no vamos a hacer 2 aeropuertos, nada más tenemos dinero para 1. Eso fue la instrucción del gobierno. Bueno, 2 años estudiamos los sitios y se concluyó que Texcoco era el sitio porque es mucho mejor cubrir la demanda aeroportuaria en un solo lugar. Las aproximaciones y todo son mucho más ordenadas si tienes las operaciones en un mismo aeropuerto. Eso también facilita la conectividad y facilita toda la operación aeronáutica, se facilita si tienes todo el tráfico en una sola terminal, en un solo aeropuerto, digamos. Bueno, pero desde 1990 se sabe que Santa Lucía no era un lugar para considerar para construir un aeropuerto civil, por las limitaciones que tenía el terreno, el libramiento de obstáculos, y aparte ahí estaba la base militar más importante del país. Tenías que destruirla para hacer un aeropuerto civil. Entonces, siempre fue descartado Santa Lucía, siempre. Y desde el 2000 sabemos que Texcoco era el bueno. Sin embargo, el gobierno de Fox cancela el proyecto por razones políticas y entonces se queda suspendido eso y se toman una serie de medidas mínimas para tratar de contender con el incremento aeroportuario, el incremento de la demanda. Y entonces es cuando se empieza a usar parcialmente Toluca. Y luego dijeron que Cuernavaca y Puebla, pero eso es una mentira. La demanda está en la Ciudad de México. Puebla no es opción para conectividad, y menos Cuernavaca. Ahí lo que estás diciendo, María, me parece importantísimo aclarar, porque creo que ahí es donde está la raíz de este problema. La falta de planeación, sí, pero ya un poco alejándonos, como yo dije al principio, de todo este tema de tlayudas y esta politización que se ha hecho de este aeropuerto. La raíz del problema está en que este aeropuerto no está solucionando el verdadero problema que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, que era la saturación, o que es la saturación del aeropuerto internacional. Al momento de abrir Texcoco, es decir, al inaugurar Texcoco, y esta pregunta se las hago, por favor, a los tres, para que, si me gustan también participar. ¿Cuántas operaciones se tenía calculado con las que Texcoco iba a iniciar su primer día de operación? ¿Existe alguna cifra de operaciones estimada o cantidad de slots con los que Texcoco iba a iniciar en su primer día de operación? ¿Quieren contestar? En principio, José Alfredo. Sí, gracias. Dice bien María hace un momento que lo que ha venido a limitar y evitar que se avance en los aeropuertos, en la aviación, son los aspectos políticos. Si hablamos de aviación, estamos hablando de seguridad aérea, estamos hablando de la seguridad de las personas, y involucrar los aspectos políticos es lo peor que se puede hacer en este sentido. Son aspectos técnicos que garanticen el cumplimiento de los convenios internacionales que se crearon precisamente para garantizar la seguridad de las personas. Entonces, el aeropuerto que se había diseñado bajo esos principios era el de Texcoco, ¿sí? Se pensó en el cumplimiento de los convenios, en aspectos técnicos bastante estudiados, se hicieron estudios en todos sentidos, a diferencia del aeropuerto de Atenco con Fox, en el cual, pues sí, el pago de los terrenos de manera abusiva se tomaron y logró nada más el descontento de los habitantes, de los macheteros de Atenco, recuerdo. Sí, es decir, ahí si se hubiera negociado bien o de la manera correcta con los habitantes de San Salvador Atenco, ¿se podría decir entonces, José Alfredo, que ya tendríamos un aeropuerto en Texcoco funcionando desde hace tiempo? Sí, así es. Y más aún que se complementó con estudios técnicos de toda índole, ¿no? No solo los aéreos, de vientos, de agua, que iba a beneficiar a toda la comunidad alrededor del aeropuerto, y sobre todo iba a ser un aeropuerto internacional con todas las facilidades, como un hub que iba a sustituir al aeropuerto de la Ciudad de México. Las características del suelo del actual aeropuerto y de Texcoco son muy similares, y además estaban superados esos aspectos técnicos. Y preguntabas hace rato,
¿Con cuántos iban a empezar? Bueno, pues al sustituir al actual aeropuerto que sigue trabajando, en la ICM, pues ese número de operaciones iban a ser las que tendrían que empezar el mismo día de la inauguración del aeropuerto, más la posibilidad de incrementarlo de manera importante porque iban a ser varias pistas que iban a trabajar de manera simultánea. ¿De cuántas operaciones hablamos? Perdón, José Alfredo. Si quieres, yo le doy. ¿Tienes el número, Mari? Sí, María, ¿tienes el número? Mira, una pista como la que tiene la ICM tiene una capacidad de 360,000 operaciones anuales. Hablemos pero hablemos diarias, digamos, en el supuesto escenario de que Texcoco hubiese iniciado operaciones, por ejemplo, ayer, María, ¿con cuántas operaciones hubiera iniciado? Con 1,800, que es el doble que tiene la ICM en este momento. O sea, 900 operaciones diarias te las da una pista. Texcoco, con 2 pistas, hubiera tenido el doble desde el principio, porque es un aeropuerto ya moderno que se hubiera construido con otro frenamiento en las pistas, con desfogues de alta velocidad y con una serie de requerimientos técnicos que hacen que el aeropuerto tenga más capacidad. Estamos hablando que el día que abrieran Texcoco tendría el doble de la capacidad de la ICM, construido apenas al 50%. O sea, una pista y su auxiliar con separación lateral da el doble de la capacidad de lo que la ICM tiene. Ahora, estamos hablando versus 6 operaciones que tuvo la IFA el día de ayer, de las cuales creo que se cancelaron 2. Y creo que de las 2 que se cancelaron se mandaron a la ICM. La comparación es, vaya, brutal. Y ahora yo les quiero hacer esta pregunta. Se ha hablado o se ha manejado, ayer estaba yo escuchando el comentario, de que la IFA no tiene zona de carga, todavía no tiene una zona de carga habilitada. ¿Esto es cierto? No tiene nada aeronáutico. Con perdón de mis amigos militares, ellos tiraron toda una base, la desperdiciaron, había hospitales, escuelas, vivienda, y la construyeron en otra parte del predio. Esa fue la obra fundamental. Y después ya de relleno empezaron a hacer las pistas, empezaron a hacer los rodajes. Entonces, el problema que tiene ese proyecto es el desorden. Los proyectos aeroportuarios llevan un orden de qué haces primero, qué sigue después y las certificaciones. Ellos están haciendo todo mezclado. Entonces, no hay información fidedigna ni de qué están haciendo ni de qué van a hacer. Y efectivamente no tienen resuelto dónde van a poner la carga, dónde van a poner eso. Fíjate nada más, si una semana declaran que va a ser un aeropuerto como Singapur y al día siguiente están diciendo que es un aeropuerto regional, pues estamos mal. Primero tenemos que definir la cultura del negocio y qué tipo de instalaciones requiere ese negocio. Entonces, la carga podría ser una cultura para ese lugar, pero antes de eso hay muchas otras cosas que componer y que hacer y que solucionar, como el acceso. Si no puedes llegar ni con carga, ni con pasajeros, ni con nada, pues no hay aeropuerto. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, que ellos definan qué tipo de mercado quieren cubrir y que hagan un estudio si eso que pretenden realmente se puede hacer. Pero en este momento no creo que haya ni para la carga y que hay muchos otros problemas que no están solucionados, porque no se hicieron las cosas en el orden que dicta la autoridad internacional, que es la Organización Internacional de Aviación Civil. Hacen una cosa y al día siguiente cambian de opinión y hacen otra. Entonces, lo que tenemos es un total y absoluto desorden. Ellos tienen que definir qué tipo de mercado quieren cubrir y estudiar si lo que quieren es posible y no estar dando distintas versiones cada semana. Eso es lo que está ocurriendo. Y sí, no hay dónde poner la carga ahorita. Correcto. Ángel, ¿querías comentar algo? Bueno, no nos alcanzaría todo el día para discutir todos los asegúnes de esta situación, pero yo quisiera mencionar algo ya en este sentido y que es muy evidente. Ya vimos que se abortó 2 veces el proyecto del nuevo aeropuerto. Primero en Atenco, después en Texcoco, y ahora finalmente, pues, en lugar, ya no fue un aborto, sino que tuvimos no sé, un 7-mesino, 5-mesino, no sé, algo muy diferente a lo que se había proyectado. Aquí lo más evidente, al dar cuenta de que se cancelaron dos proyectos y se hizo uno de ocurrencias, es que no hay una política de Estado en México para la aviación. No se proyectan las cosas para el futuro, para
pensando en el crecimiento de la ciudad, en el crecimiento de la demanda, en el cambio de la situación del país, de la situación del mundo. Se hace una política de sexenio y a veces ni siquiera de sexenio. Y cuando termina el sexenio, se tira a la basura lo que se había hecho en el anterior sin importar cuánto costó, cuánto iba a costar lo nuevo. Nada, se deshizo. Nuestra política de Estado no va más allá de 6 años. Y en la aviación eso no se puede hacer porque no podemos hacer un aeropuerto cada 6 años a las necesidades, al gusto o al capricho de alguien. Aquí es muy evidente que independientemente de todos los defectos que le podamos encontrar a este proyecto de la IFA, el principal problema que tenemos en México es que no le damos seguimiento a nada. Se termina el sexenio y se termina todo, hay que empezar de nuevo y hay veces lo triste no es empezar de nuevo, sino que destruimos lo que estaba antes para disque empezar de nuevo. Eso es lo más triste, esa es la, eso es la lo más gravedad de lo que este así, gobierno ha estado haciendo, porque ni siquiera ha respetado ningún proyecto transeccional. así es. Y entonces, como bien lo mencionas, se cortan proyectos que además ya tenían un porcentaje, como en el caso del Naim, de 30% de avance, pero además es el costo de lo que esto representa. Se ha hablado, obviamente, ya en muchos casos se ha hablado del costo de lo que representó cancelar ese proyecto, las indemnizaciones que se tuvieron que hacer, pero para que el público entienda y aprovechando que están ustedes, estábamos hablando de un aeropuerto que era autosustentable, es decir, se cancela un aeropuerto que era sustentable, que además era un proyecto que no le generaba un costo al erario público, que era rentable a mediano y largo plazo, era un proyecto mucho más rentable. Para que el público entienda, no sé si ustedes me pueden ayudar a que el público entienda por qué se habla de un aeropuerto rentable, por qué se habla de rentabilidad y de un proyecto sustentable, porque obviamente se saca de las tarifas, se saca del TUA, de todo eso, versus una IFA que nos están recetando que además no solamente costó el doble de lo que tenía que costar, sino que estamos hablando de lo que costó en indemnizaciones, más lo que esto genere de intereses, más lo que se le tiene que subsidiar durante quién sabe cuántos años y que lo va a acabar pagando el pueblo de México. Cuando se habla de sustentabilidad, ¿de dónde se saca esa sustentabilidad? ¿Quién la quiere tomar? Yo quisiera agregar algo y a lo mejor por ahí podemos empezar a Por sacar favor, hilo en este sentido. por El favor. proyecto original y la política que podríamos haber considerado una política de Estado transeccional se generó desde hace 3 sexenios, a donde se vio la necesidad de terminar con el aeropuerto de la Ciudad de México. El objetivo desde un principio, y estamos hablando de 3 gobiernos diferentes, de 3 incluso partidos diferentes que llegaron al poder, y el objetivo era el mismo. Y sigue siendo una necesidad actual cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México es inoperativo ya, es insuficiente, es peligroso con esos procedimientos que se inventó el director del CENIAM, que están generando más problemas que soluciones. Todo eso, desde un principio, era, digamos, el hilo conductor. Todos sabíamos que se tenía que cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, el hacer los 2 proyectos de hacer un aeropuerto nuevo iban en ese sentido. Ahorita, en lugar de haber cerrado el aeropuerto de la Ciudad de México, decimos que vamos a repartir la carga y la operación en 2 aeropuertos o en un sistema metropolitano. Eso no funcionó, ya lo experimentamos. Como decía María, se experimentó teniendo el aeropuerto de Toluca, el de Cuernavaca, el de Puebla, supuestamente hasta el de Querétaro querían meter en el proyecto y no funcionó. Lo que se necesita es cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México y tener un aeropuerto hub grande a donde toda la conectividad esté ahí. Ese proyecto se dejó siendo un proyecto completamente sustentado, tal vez no se pusieron de acuerdo el nuevo partido en los 2 sentidos, los 3 sentidos, pero se aceptaba que había que hacer un aeropuerto. Ahora, de la sustentabilidad del aeropuerto. Efectivamente, el aeropuerto se tiene que sostener solo, es un negocio, no es una obra de caridad de un aeropuerto. Van las compañías, tienen que hacer negocio las compañías para que se paguen los derechos del uso del aeropuerto, tanto de las plataformas como de los pasajeros del edificio, y eso es lo que le da sustentabilidad. Ahorita nos preguntamos, ¿por qué el aeropuerto de la Ciudad de México se está cayendo a pedazos? Vas caminando por los pasillos y haz de cuenta que vas por el canal del desagüe.
llueve y está lloviendo adentro del aeropuerto, porque el dinero que le da sustentabilidad al aeropuerto de la Ciudad de México se está yendo para pagar la deuda del aeropuerto que se destruyó. ¿Se está dejando caer en realidad el ICM? Es decir, se le está metiendo menos mantenimiento, porque ¿qué es lo que está pasando? Hay un evidente deterioro, pero se ve un deterioro mucho más acelerado desde los últimos 6 meses hasta la fecha. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. O sea, ¿por qué se está deteriorando el aeropuerto? Hay por ahí unos rumores de que para obligar a las compañías a irse al otro aeropuerto, no lo sé, pero lo que sí sabemos es que se comprometieron los TUAs del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para pagar la deuda que se adquirió con los inversionistas y con todos los bonos que se emitieron para el aeropuerto de Texcoco. Entonces, esa es la sustentabilidad de un aeropuerto y se le está quitando al aeropuerto de la Ciudad de México y no se le está dando a la IFA, ¿eh? Ese dinero se está perdiendo porque se está pagando. Yo realmente es patético, es triste lo que nos está pasando porque no tenemos ni un aeropuerto en la Ciudad de México en buenas condiciones para que siga manteniendo su capacidad. Y está diciendo, todavía están diciendo que está hasta saturado. Siempre ha estado saturado y le bajan las operaciones de 61, 64 a 40 y tantas. De todos modos va a estar saturado. ¿Qué de Porque estas cierto? 42 operaciones se van a hacer en los horarios en que se satura el aeropuerto. ¿Qué de cierto? Y les hago esta pregunta a los tres, perdón. ¿Qué de cierto hay de que el hecho de que se hayan suspendido operaciones por parte de Interjet, por ejemplo, el hecho de que se hayan suspendido operaciones por Interjet haya colaborado a que se abran ciertos slots en el aeropuerto? ¿Esto es cierto o no es cierto? A ver, María. yo quiero contestar. Mira, Sí. lo que ocurre es que cuando paran Interjet, pues las demás aerolíneas acceden a los slots de Interjet. Eso es lo que está ocurriendo, porque hay demanda. Pero no solo las aerolíneas nacionales accedieron, también las extranjeras. O sea, si tú tienes 100 lugares y al quebrar una aerolínea quedan 20, esos 20 pues se ofertan al mejor postor. Y inmediatamente lo cubren otras aerolíneas. Eso es lo que ocurre en México cuando para una aerolínea, porque tienes un aeropuerto permanentemente saturado, entonces cuando alguien deja un espacio siempre hay alguien que lo va a ocupar. Nada más que depende en qué situación política te toque ese problema. Por ejemplo, en el 2000, cuando decidieron que Toluca iba a ser el aeropuerto de reemplazo, la verdad es que Interjet, Volaris y Viva y todos ellos empezaron en Toluca, pero es que el gobierno les dijo, vete a Toluca, opera allí lo que puedas y cuando puedas te traigo para acá. Y es exactamente lo que ocurrió. En cuanto hubo lugar en el ICM, que fue cuando quebraron Mexicana de Aviación, todo mundo vino de regreso. Entonces, eso es un vicio que tenemos por el desorden político en el que vivimos, donde la demanda sube y baja, porque la aviación se comporta exactamente igual como la economía. Y como en este país vamos para arriba y para abajo y luego para arriba y hacemos una bola de cosas desordenadas, pues eso sí se nota en la operación de los aeropuertos. Ahora, en este caso en particular, yo quiero aclarar algo. Para mí, sí es deliberado lo que están haciendo en el ICM de propiciar demoras. ¿Cómo las propician? Bueno, en primer lugar, con su rediseño. Porque si tú de un día para otro tienes que volar en cada vuelo 30 millas más, eso te va a repercutir en los costos, en el tiempo de uso del avión, en los itinerarios y en una bola de cosas. Entonces, fíjate, hay demoras en el origen, hay demoras en vuelo. Bueno, son tan soberbios que no le pusieron unos lugares específicos para absorber la demora en el aire. Entonces, ya volando le dicen al piloto, ahí mantenga, ahí donde está. Ya está el piloto diseñando su circuito de espera porque no están publicados, porque son tan soberbios que dijeron, aquí no va a haber demoras, claro que las va a haber. Y entonces mantienen en el aire y luego aterrizan y los hacen esperar en tierra. Entonces, esa demora en tierra y eso que se inventaron de que es falta de capacidad abajo, ellos la están generando, porque ellos tienen información de cuántos aviones llegan con cuántos pasajeros. Entonces, ellos tienen que tener la obligación de tener el personal y el espacio para dar aduana, migración, lo de las maletas y todos los procedimientos que los pasajeros tienen que cumplir cuando llegan.
Entonces, si es un desorden, es porque ellos mismos lo han generado. Luego, lo que yo te decía de los slots, antes existían unos horarios muy estrictos donde tú tienes un horario privilegiado de una ruta que es muy buena y que produce dinero, pero tienes la obligación de cumplir con el itinerario porque esa plataforma que tú estás usando, como es un aeropuerto saturado, la tienes que desocupar a determinada hora porque la va a ocupar otro. Un día salieron y declararon, no, que nadie cumpla con sus horarios. No importan los slots, que cada quien haga lo que quiera. Entonces ellos mismos están generando el desorden. En un aeropuerto saturado no puedes tener medidas como esa. Nada más te voy a dar un ejemplo de lo que cuesta el incumplimiento de un slot. En Nueva York, un día una pasajera era dueña de la aerolínea y pidió unos cacahuates y la sobrecargo, en lugar de ponérselos en un plato, se las dio en una bolsita. La señora se enojó y se paró y le dijo al piloto, te regresas porque voy a bajar esta de vuelo. Mira nada más cómo hace su trabajo. Y el piloto, otro igual, le hizo caso y se regresó. Bueno, eso le costó el slot a la aerolínea, porque te dicen, en este aeropuerto no estamos jugando, y el que tiene un espacio lo usa, lo paga y se apega a las reglas. Y una de las reglas estrictas es el horario. Entonces, ¿cómo puede el administrador de la ICM o el director, en este caso el señor Morán, decir pues que cada quien haga lo que quiera con los slots? Entonces, ellos están generando el desorden entre el rediseño y las disposiciones gubernamentales. Y luego las amenazas. No, es que vamos a reducir la capacidad de la ICM. O sea, él cree que las aerolíneas van a salir corriendo a Santa Lucía. Pero no sé si no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que en Santa Lucía no hay las condiciones que tú requieres para llevar un negocio. Es decir, Si o sea, soy, no se le puede torcer las manos a las aerolíneas. Evidentemente exacto. no a las internacionales, pero por ejemplo, las nacionales hasta cierto punto pareciera ser que, pues digamos que consideraron o reconsideraron y dijeron, bueno, pues ahí está, te voy a mandar un par de vuelos y listo. Exactamente, porque es gobierno, tienes que contender con ellos. O sea, Entonces, tienes que sí, conceder hasta cierto sí, punto. tienes que conceder porque el problema es que como son dueños del pandero, o sea, tú me dices, oye, María, lleva tu aerolínea a Santa Lucía. Yo te digo, no, yo no quiero. Entonces tú me dices, entonces te quito los slots de la ICM. Entonces, pues te presto 2 aviones y me presto a irle a hacer al cuento allí, ¿no? Entonces, bueno, ya lograron políticamente lo que querían, que era inaugurar. Yo te aseguro que en cuanto sea posible, las aerolíneas van a salir de ahí porque no salen los costos de esas aeronaves. Bueno, Hoy el vuelo además de los problemas de viabilidad y todo lo que estamos ya viendo, María, pero yo quisiera nada más preguntarle rapidito, también si me permites, a José Alfredo, ¿cuál es la posición del sindicato ante esto? ¿Ha recibido el sindicato de controladores algún tipo de presión para tratar de que para tratar de tener más personal, por ejemplo, en AIFA, aun cuando no se necesite? Estás en mute, Alfredo, tu micrófono. Gracias, sí. Sí. Pues se ha destinado personal, se le ha dado prioridad para dotar de personal al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿sí? Sin pedir la consulta de nadie, por la libre, sin consultar los derechos laborales de a quién le corresponde el cambio y quién lo desea, fueron enviados, ¿sí? Y lo que me preocupa no es tanto eso, me preocupa más aún que no fueron capacitados debidamente. ¿Sí? La capacitación fue con mucha premura, fue de mala calidad. Tengo informes de que se les enviaban los documentos para que les dieran lectura y después se les hace un examen, una videoconferencia en YouTube cerrada y esa era toda la capacitación. Y estamos viéndolo ahorita, ¿no? Hay torres de control en aeropuertos del país donde están sobretrabajando, tienen horarios extras bastante pesados, generan fatiga, no les dan sus descansos, pero al aeropuerto Felipe Ángeles le dotaron 7 controladores de un jalón, ¿sí? Entonces hay torres de control que necesitan por lo menos esos 7 controladores y nada más tienen 3. Entonces, se les olvida que es un sistema aeroportuario nacional que está también conectado a un sistema aeroportuario internacional. Y entonces
es tomar esas decisiones en las rodillas, con aspectos políticos más que técnicos, genera más problemas. Y conste que nos acusan a quienes damos algunas ideas, de algunos comentarios o nuestro punto de vista, que tenemos intereses personales. Yo aseguro que los que estamos ahorita en esta reunión, ninguno tiene intereses personales, ni nos paga una línea aérea por favorecerla, o algún grupo económico que nos contrate, para nada, ¿no? ¿Quién los ha acusado, José Alfredo? ¿Quién los ha acusado de esto? ¿Quién los ha acusado de que tienen desde el intereses gobierno personales? he escuchado que no propiamente a nosotros, sino a todo al que opine sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, ya sea bueno o malo, de todos modos los critican de que tienen algún interés creado y que responden al mismo. Y yo lo que sí puedo afirmar es que a los tres que estamos aquí acompañándote, lo que nos compromete es la seguridad de las personas. ¿Sí? Nos preocupa que las operaciones en el espacio aéreo mexicano sean seguras y que no vaya a resultar dañado a nadie. Y que además contribuya con la economía de nuestro país, que es algo muy importante. Y también eso pues va a generar que si ponen un aeropuerto Felipe Ángeles, si ponen otro aeropuerto en donde quieran, son fuentes de trabajo. Con nosotros excelente, pero alzamos protestas porque las cosas se deben de hacer bien. No simplemente poner terminales aéreas sin ninguna utilidad que terminan destruyéndose. ¿Sí? Es algo parecido pasó en Canadá, o ahorita en México tenemos el aeropuerto de Chichén Itzá sin operar, sin controladores, porque también respondió a aspectos políticos, a presiones políticas, y pusieron ese aeropuerto. Si ese va a ser el concepto bajo el cual se van a construir recursos públicos gastados sin ningún sentido. Fíjate que aquí lo que estás comentando es algo de lo que inclusive incluimos nosotros en la introducción de este programa, los famosos aeropuertos fantasmas. Es decir, hay historias de aeropuertos que se han abandonado. Hay historias de aeropuertos que han quedado prácticamente abandonados, como por ejemplo, hay un aeropuerto en un lugar en España que se llama Ciudad Real, que tuvo un caso muy similar a este aeropuerto de la IFA, en donde se creó un aeropuerto que se decía que servía para complementar con el aeropuerto de Barajas, y que al poco tiempo pues tuvieron que convertirlo en un aeropuerto privado, y hoy en día prácticamente es un aeropuerto fantasma que no tiene operaciones. Ahí parece que algunas historias de aeropuertos similares. Pero yo sí quisiera ir un poco a la parte que comentaban ustedes, que inclusive complementando lo que mencionaba Ángel, me preocupa lo que decía Ángel sobre la seguridad de la gente. Es decir, ustedes han hablado en otros espacios, se ha hablado del rediseño del espacio aéreo. María creo que ha sido una vocera y ha estado también en muchos medios. Se ha hablado mucho de esto del espacio aéreo. Les voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco burda, pero que hay increíblemente gente que la hace. Mucha gente de repente ahorita dice, si yo ahorita despegara del aeropuerto Felipe Ángeles o despegara de la ICM, ¿en dónde estaría más seguro? ¿Dónde para mí es más seguro abordar un avión y despegar? ¿Del Felipe Ángeles o del ICM? Yo te contesto, del ICM, porque el ICM tiene procedimientos perfectamente claros para las operaciones de las aerolíneas. En cambio, en Santa Lucía, los están operando en condiciones visuales, como si fuera un aeropuertito ahí perdido en la mitad de la sierra. Les dicen que despeguen visual y que en el aire le llamen aproximación. O sea, no hay procedimientos realmente de seguridad para salir de ahí. Entonces, el ICM, con todos los defectos que tiene, pues es lo que tenemos, es lo que opera con la mayor seguridad, entre comillas, porque de 2 años para acá está muy comprometida la seguridad, pero es el único aeropuerto que tenemos. Eso del Felipe Ángeles hasta ahorita es una ilusión. Cuando veamos las condiciones técnicas para poder despegar y aterrizar ahí, podremos hablar de un mercado y de una operación realmente regular ahí. O sea, esto de la inauguración es una tomada de pelo. Aparte, ya se le olvidó a la gente que hace un año ya se había inaugurado.
sea, es la segunda vez que lo inauguran. Sí, Y mira, prácticamente, además la pista así sigue es. siendo la misma, ¿no? Solamente No, que no, mejor aparte terminada, déjame ¿no? explicarte algo. Mira, ellos diseñaron unos procedimientos de salida y llegada. Bueno, el proceso es, lo diseñas, después sale el avión verificador y vuela ese diseño y certifica que corresponde a los parámetros legales. Y luego lo tienes que publicar en la publicación de información aeronáutica con una anticipación suficiente para que todas las aerolíneas, pilotos, usuarios estén familiarizados con los procedimientos que van a usar dentro de 77 días o 50 o los que sean, dependiendo del caso. Bueno, hicieron el diseño, lo publicaron y ya publicado los usuarios detectan obstáculos nuevos, procedimientos que no cumplen con las mínimas, aproximaciones fallidas que es imposible cumplir, donde están pidiéndole al avión que se vaya al aire con una restricción de velocidad y aparte haciendo virajes. O sea, cada aerolínea tendrá que evaluar si puede efectuar esos procedimientos. Pero esos errores de los que te hablo los publicaron, se les denunciaron y no han modificado las cartas. No se han modificado los procedimientos de Santa Lucía. Y además, yo sé de información de primera mano de los controladores que no están usando autorizaciones e instrumentos. Están despegando los aviones como si despegaran de una aldea y ya en el aire que le hablen al siguiente controlador. Eso no es la manera de operar con seguridad un lugar. Aquí perdón María, para el público que nos está viendo y que nos escucha, digamos que no sabe mucho de cosas técnicas, y agregando un poco lo que mencionaba José Alfredo, podríamos entonces decir que, palabras más, palabras menos, el personal que actualmente existe en cuanto a controladores está trabajando de manera improvisada y es personal entonces que no tiene todavía la capacidad suficiente o la capacitación suficiente. Eso de la falta de capacitación es común ahorita a todas las dependencias de tránsito aéreo de 2 años para acá. No sabemos qué están haciendo con el presupuesto de capacitación, porque la capacitación que dan es muy deficiente, sobre las rodillas, corta, mal planeada. La gente no está siendo correctamente evaluada. Tenemos ahorita una crisis de capacitación dentro de CENEAM. No sabemos qué está pasando ahí con el presupuesto. Tal vez se los quitaron, ¿no? Y ya no hay presupuesto. O tal vez ese presupuesto se fue para el otro lado. Pero no entendemos por qué no están cumpliendo con las reglas de capacitación, ni en Santa Lucía ni en ningún lado. También parte del problema de la aplicación del rediseño es la falta de experiencia de la gente que pusieron ahí. O sea, quitan gente que tiene 30 años de experiencia y ponen a alguien que en 2 o 3 años pasa por todas las categorías que ascendieron durante la pandemia. O sea, ¿cómo vas a aprender a controlar sin aviones? En la pandemia no había aviones. Y esta gente fue promovida de las categorías menores a las mayores durante la pandemia. Y ahora son hasta supervisores. Entonces, tenemos una crisis ahí. Grave. Y esa es como una Santa Lucía, ¿eh? Correcto. Ahora, más allá, por ejemplo, de que se ha hablado, por ejemplo, de que la IFA, la IFA no tiene zona de carga, lo cual es grave en un aeropuerto. Se habla de que la IFA no tiene todavía una planta de tratamiento de aguas residuales, es decir, no tiene planta de tratamiento de aguas residuales, más allá de los defectos en las vías de comunicación, los caminos para llegar. Se habla inclusive de que el día de la inauguración, y creo que todavía se está llevando la gasolina o el gas avión, se está llevando desde el AICM hasta Santa Lucía, es decir, no hay un entubado para llevar combustible a los aviones. Parece que el combustible se tiene que ir en pipas. Así es, por carretera. Así ocurrió. Se habla de muchas cosas, pero volviendo un poquito al tema que hablaban ustedes de la seguridad, si hoy por hoy, y yo quiero empezar, aquí necesito por favor la opinión de los tres, quisiera también empezar por Ángel, si hoy por hoy se tuviera que desaturar el AICM, si se tuviera que hacer un plan emergente para quitarle la saturación al AICM, ¿qué se tendría que hacer, digamos, en un plan inmediato de decir, bueno, tenemos que hacer esto inmediatamente de aquí a mañana, pero hablando de cosas que sí se puedan hacer? Es decir, ¿qué de lo realizable se puede ejecutar para quitarle riesgos a la saturación del AICM? Ángel, ¿quieres empezar? Sí, claro, con mucho gusto. Hay 2 cosas primordiales que se tendrían que hacer y que se pueden hacer sin mayor trámite. La primera, es volver a ordenar los slots. Pues el problema de la saturación no es en sí el número de operaciones del aeropuerto,
sino la mala distribución de los slots. Los slots son los tiempos de plataforma que tienen las aeronaves. Lo que exacto, para que el público sepa qué son los slots, correcto. Eso es lo primero que hay que hacer. Volverlos a organizar, que se obligar a las compañías a que lo respeten, independientemente de sus necesidades económicas, de que a mí me conviene más volar a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana en la salida y a las 6, 7 de la tarde en la noche. Aquí no se puede, no pueden volar todos al mismo tiempo, a la misma hora, las mismas, en el mismo aeropuerto. Entonces hay que volver a la organización de los slots para que se distribuyan a lo largo de las 24 horas del día. Ahorita, como te digo, si le están bajando a 45 operaciones en el día o 45 operaciones por hora, pues las van a hacer en la misma hora todos. Entonces no va a haber desaturación. Ese sería el primer punto. Obligar a que se reordenen nuevamente los slots de una manera que se distribuyan a lo largo del todo el día para que no haya horarios picos demasiado cargados a donde se tengan que demorar a los aviones. ¿De quién depende esto, Ángel? ¿De quién depende eso? De la administración del aeropuerto, actualmente de Carlos Morán Moguel, que fue el que determinó que cada quien vuele a la hora que se le dé la gana, como quiere y como pueda, y ahí tiene a todos hechos pelotas con los pasajeros arriba de los aviones que no se pueden bajar o que llegan a la plataforma y para bajar el equipaje se tardan 1 hora, hora y media. Eso es lo que está resultando. El segundo punto sería quitar ese rediseño que tenemos actualmente. Es un desorden. Por ahí ahorita en algún momento tiene María y les explicará las... Ahora vamos a ir al tema del rediseño, claro, por supuesto. Bueno, pero el rediseño también está generando demoras. Está generando demoras, algunas reales y otras que las están haciendo artificialmente para que, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, los consentidos de la administración puedan hacer labores de impuestos y cobrar las millonadas que cobran. Pero habría que regresar a los procedimientos anteriores que eran ordenados, que eran seguros, que daban fluidez al movimiento del tráfico aéreo. Eso serían los dos primeros que se pueden hacer en este momento. A mediano plazo, capacitar al personal, ordenar también, como decía María, oye, me traes un muchacho que tiene 2 años trabajando al aeropuerto de la Ciudad de México, el controlador, al control terminal. De hecho, las diferentes categorías de los controladores están dados no exclusivamente por cuestiones de antigüedad o de escalafón o como se ha querido manejar, denostando al sindicato, sino porque es la experiencia. Aquí en este negocio, aquí en el control de tránsito aéreo, se necesita que los controladores tengan las habilidades, número 1, tengan los conocimientos, número 2, y número 3, y lo más importante, tengan la experiencia. Y por eso va uno ascendiendo de un aeropuerto de poca demanda de tráfico a uno de más hasta llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí a otros servicios más demandantes como son terminales. Entonces, la capacitación es fundamental. Pero reitero nada más los 3 puntos. Reordenar los slots en la Ciudad de México, revolver a los procedimientos anteriores que estaban bien ordenados y dar una capacitación efectiva, no de mentiritas nada más para decir, porque aquí sí, y lo tengo que mencionar, la corrupción está todo lo que da en CENIAM. Hay dinero para la capacitación, pero la capacitación la están dando dentro del mismo CENIAM con los trabajadores de CENIAM que están siendo pagados por CENIAM. Entonces, ¿en qué se está gastando la capacitación? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién es, Ángel, el que tiene que poner orden en esto en CENIAM? ¿Quién? ¿Quién tiene que poner orden en CENIAM? La Secretaría de Comunicaciones, o sea, de ellos dependemos. De hecho, nosotros somos trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones, no de CENIAM. CENIAM es un organismo desconcentrado. Entonces, aquí está. Y hace rato hiciste una pregunta, perdón si me meto, pero preguntaste la relación del sindicato. En realidad a nosotros nos ha estado atacando muchísimo CENIAM y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por una razón muy simple, porque desde un principio no nos prestamos con este nuevo administrador corrupto que es Víctor Hernández Sandoval, no nos prestamos al juego de hacer lo que él quería. Nosotros estamos exigiendo que todo se haga como debe de ser, tanto en el aspecto laboral, pero más importante en el aspecto técnico operativo, porque de ahí dependen vidas humanas y están jugando con eso. Ese es el punto al que quiero llegar. Gracias, Ángel. Estamos hablando de vidas humanas, es decir, aquí ya no quiero tampoco ser ni sonar amarillista, ni tocar un tema amarillista o que parezca amarillista.
pero razonablemente preguntándoles a los tres de estos cambios de los que estás hablando, Ángel, y que le voy a pedir también su opinión, por favor, a José Alfredo y a María, desde luego, estamos hablando de vidas que dependen de estos cambios, es decir, son cambios ejecutables inmediatamente. José Alfredo, ¿quieres agregar algo también, por favor? Sí, por supuesto. Preguntabas quién es el responsable, quién puede resolver este problema. Pues la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El problema, perdón, la repetición de la palabra, radica en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de ella dependen la Autoridad Aeronáutica, la Agencia Federal de Aviación Civil, depende también la que presta los servicios de navegación y de control de tránsito aéreo, que es CNEAM, y también Medicina del Transporte. Entonces, la Secretaría es muy laxa para vigilar a esos tres organismos que están al par en la misma Secretaría. ¿Sí? Si se trata de aplicar las normas, son exigentes en cuanto a las líneas aéreas, y no tanto que ya estamos degradados. Sin embargo, son muy laxos, son muy permisivos con las dependencias de la misma Secretaría, que es la FAC, repito, el CNEAM y la Dirección General de Preventiva de Medicina de Transporte. Entonces, mientras no se separen, se les dé autonomía y se les dé una vigilancia correcta para que se cumplan con las normas de seguridad, pues esto va a seguir en desorden. Y es importante también el cumplimiento de las condiciones de trabajo de los controladores, porque si no se cumplen con sus horarios, con sus periodos de capacitación, con sus periodos de descanso, también les están causando fatiga, les están causando distracción, cansancio, que al final puede poner en riesgo la seguridad. Y que conste que estamos hablando nosotros como la seguridad aérea como un medio preventivo para evitar accidentes. No estamos diciendo que cuidado porque van a chocar los aviones y van a caerse encima de nosotros. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, nos preocupa que se deteriore tanto el cuidado y el cumplimiento de las normas que sí puedan deteriorar de forma importante a la seguridad. Queremos tomar medidas preventivas y no estar contando que hubo un accidente y buscando culpables. O sea, ¿tú sientes en este momento, José Alfredo, que los controladores están saturados? ¿Faltan controladores? ¿Están faltando más personal? Sí, faltan controladores. Yo calculo que deben de entre 300 y 500 controladores nos hacen falta. Y todavía este problema lo están agravando más porque alrededor de 300 o hasta 400 controladores están siendo destinados a actividades administrativas. Ahora tenemos, como algunos malos ejércitos, muchos generales y pocos soldados, ¿sí? A muchos controladores que se permiten o que permiten ser manipulados por la administración, los premian, los ponen en puestos de supervisores y en vez de estar controlando, están nada más paseando en las instalaciones sin ninguna actividad específica. Tanto así que preguntamos hace unos días a una solicitud de información, presentamos pidiendo que nos dijeran cuáles son las funciones de estos supervisores regionales que acaban de ascender desde esta administración, y nos contestan que no hay funciones, no tienen responsabilidades, pero sí tienen los sueldos más altos en CNEAM, ¿sí? Eso deteriorando las condiciones de trabajo de los reales controladores que están en las posiciones trabajando. Que esa es una situación muy grave, ¿no? Porque además es el principio de la desorganización de toda organización. Ahí es, como bien lo acabas de mencionar, muchos generales y pocos soldados. María, una pregunta. ¿Se podrían en este momento, el AICM, al parecer todavía tiene operaciones militares? ¿No se podrían desalojar del AICM las operaciones militares y mandarlas a la IFA en este caso? ¿No ayudaría eso también a quitarle saturación al AICM? Mira, parte del desorden y de acabar con las reglas es que al AICM regresó todo el que le dio la gana. Tenemos un hangar de marina. ¿Qué es la marina en el AICM? Tenemos un hangar presidencial que no se usa desde que empezó el sexenio. Tenemos una fuerza aérea que no tiene nada que hacer allí. Entonces,
vamos a ponernos serios y a decir, ¿qué hacemos en este momento?